Hola, bienvenidos a Maficun. Hoy traemos un problema de física moderna, concretamente del apartado de teoría de la relatividad. El problema dice lo siguiente. Resulta que en la parte alta de la atmósfera se forman unas partículas que son los muones. Acordaos que los muones estarían dentro de lo que llamamos fermiones, partículas cuyo spin no es entero. Dentro de los fermiones estaban los 6 quarks y los 6 leptones. Pues un muón sería uno de esos 6 leptones. Para que nos entendamos, sería como un electrón muy gordo, que tiene carga negativa y su masa es más o menos 200 veces la masa del electrón. Bueno, pues resulta que estos muones, que se forman en las capas altas de la atmósfera, deben recorrer hasta llegar a la superficie terrestre unos 9.000 metros, ¿vale? Se mueven a esta velocidad, no está mal, 0,99,8 veces la velocidad de la luz. Pero resulta que tienen una vida muy corta. Su vida es de 2 microsegundos, ¿vale? Entonces la pregunta que nos hace el problema es, primero, si no tenemos en cuenta ningún efecto relativista, ¿podrán llegar los muones a la superficie de la Tierra? Y luego nos pregunta, teniendo en cuenta los efectos relativistas, que lo miramos desde el punto de vista del muón o desde el punto de vista de un observador que se encuentre en la superficie terrestre, ¿vale? Vale, vamos a empezar calculando si el muón llegará sin tener en cuenta efectos relativistas. Por lo tanto, el movimiento que realizará el muón hasta llegar a la superficie terrestre simplemente será un movimiento rectilíneo y uniforme. Por lo tanto, lo único que tendremos que hacer es, si no tenemos en cuenta efectos relativistas, o sea, sin relatividad, resulta que lo único que tenemos que tener en cuenta es que el muón realizará un movimiento rectilíneo y uniforme. Eso quiere decir que, ¿cuánto tiempo tardará en recorrer esos 9.000 metros? Bueno, como la velocidad será igual al espacio partido entre el tiempo, podemos despejar el tiempo de aquí y nos quedaría que el tiempo que tardará el muón en recorrer sería la distancia entre la velocidad. ¿Qué distancia debe recorrer? 9.000 metros. 9.000. ¿A qué velocidad se mueve? A esta velocidad, o sea, 0,998 por 3 por 10 a la 8, que es la velocidad de la luz. Si hacemos esta operación, vamos a ver el tiempo que tardaría. Vamos a ver, serían 9.000 dividido entre 0,998 y esto dividido entre 3 por 10 a la 8. Y esto me da 3,006 por 10 elevado a la menos 5 segundos, ¿vale? Si esto lo pasamos a microsegundos, de segundos a microsegundos, acordaros que 10 a la menos 6 segundos es un microsegundo. Si esto lo divido entre 1 por 10 a la menos 6, resulta que me da 30,06 microsegundos. ¿Qué quiere decir eso? Que el tiempo que tardaría el muón en llegar es muy superior a lo que tiene de vida. Solo tiene 2 microsegundos. Por lo tanto, si no hay relatividad, el muón nunca llegaría a la superficie de la Tierra. ¿De acuerdo? Moriría mucho antes. Bueno, moriría, desaparecería. ¿Vale? Ahora vamos a ver qué pasaría si tenemos en cuenta efectos relativistas, ¿vale? Con relatividad, ¿vale? Con relatividad podemos verlo desde 2 puntos de vista. Podemos verlo desde el punto de vista del muón o podemos verlo desde un punto de vista de un observador en la Tierra. Si lo vemos desde el punto de vista del muón, debemos tener claro que entonces el tiempo no cambiará. Es como si el muón llevara el reloj puesto. A medida que él se mueve, el reloj no se mueve respecto a él. En cambio, lo que sí que va a cambiar es la longitud que va a recorrer. Los 9.000 metros se van a contraer por aquello de la contracción de Lorentz. Por lo tanto, lo que debemos tener en cuenta es que si lo hacemos desde el punto de vista del muón, lo que va a haber es una contracción de la longitud, ¿vale? ¿Y en cuánto se quedará ese camino? Bueno, recordad que la longitud propia es igual, mejor dicho, la longitud prima es igual a la longitud propia entre el factor de Lorentz, ¿de acuerdo? Deberíamos calcular el factor de Lorentz. El factor de Lorentz
Acordaos que era 1 entre la raíz cuadrada de 1 menos la velocidad al cuadrado partido c al cuadrado. Como aquí tenemos ya la velocidad en función de c, pues sería 1 partido la raíz cuadrada de 1 menos 0,998 cuadrado por c cuadrado. Y esto entre c al cuadrado. Tachamos la c al cuadrado, cogemos calculadora y sería 0,998 al cuadrado, esto 1, hacemos la raíz y lo invertimos, me da 15,82. El factor de Lorentz es 15,82, ¿de acuerdo? Por lo tanto, aquí lo que tendríamos que hacer es los 9.000 metros, al dividirlo entre 15,82, se convierten en 568,9 metros. Es decir, desde el punto de vista del muón, la distancia en lugar de ser 9.000, ahora son 568 metros. Con esta nueva distancia debemos volver a calcular cuánto tiempo tardaría en recorrerla. Pues serían los 568,9 metros entre la velocidad a la que se mueve. 0,998 por 3 por 10 a la 8. Si hacéis esta operación, resulta que esto dividido entre 0,998 es igual a esto, y esto dividido entre 3 por 10 a la 8. Resulta que me da 1,9 por 10 elevado a la menos 6 segundos. Es decir, que el tiempo es de 1,9 microsegundos. Como podéis ver, el tiempo que tardará teniendo en cuenta los efectos relativistas es menor que el tiempo de vida. Por lo tanto, sí que llegará a la superficie terrestre. ¿De acuerdo? Y solo me quedaría volver a hacer lo mismo con efectos relativistas, pero desde el punto de vista del observador de la Tierra. Desde el punto de vista del observador de la Tierra, esta distancia no cambia, ¿de acuerdo? Porque no se mueve respecto a él. Se mueve el muón, por lo tanto lo que cambiará será el tiempo. Borramos el apartado de arriba, y si tenemos en cuenta efectos relativistas, pero ahora desde el punto de vista del observador terrestre, o sea, con relatividad, pero desde el punto de vista del observador de la Tierra, entonces lo que ocurrirá es que habrá una dilatación temporal, ¿de acuerdo? Eso es. Entonces tendríamos simplemente que el tiempo medido desde la Tierra sería igual al factor de Lorentz por el tiempo propio. El factor de Lorentz ya lo teníamos calculado de antes, que es 15,82. 15,82 lo tendríais que multiplicar por el tiempo de vida, que son 2 microsegundos. Aquí podéis poner un 2, total, que al final quedan 15,82 por 2, 31,64 microsegundos. Esto es lo que realmente tendrá de vida. Entonces, el tiempo que tardaría sería igual al espacio partido entre la velocidad. O sea que en este tiempo podría recorrer con los 31,64 por 10 elevado a la menos 6 por la velocidad, que serían 0,998 por 3 por 10 a la 8. Entonces así podremos saber cuánto espacio puede recorrer en este tiempo. Pues resulta que si lo hacemos, serían los 31,64 por 10 elevado a la menos 6 por 0,998 por 3 por 10 a la 8. Resulta que puede recorrer 9.473 metros. 9.473,016 metros. Como podéis ver, la distancia que puede recorrer el muón teniendo este tiempo de vida es superior a los 9.000 metros. Por tanto, lógicamente también debe llegar desde el punto de vista del observador terrestre. ¿Vale?
Bueno, espero haberos ayudado y nos vemos en el siguiente problema. Y recordad que la física bien explicada es fácil y divertida. Hasta luego.